y en el último día puso mis maletas en la acera. No fue una discusión, no fue un impulso. Ella lo había decidido con anticipación. Tienes 30 días, papá. Después de eso, te vas. Escuché eso sentado a la misma mesa, donde pasé años pagando cuentas, firmando cheques, sosteniendo esa casa en Monterrey. La misma casa que yo compré, reformé y ayudé a mantener con más de 1 millón de pesos invertidos a lo largo del tiempo. Durante 30 días, ella casi no me habló. Alejandro evitaba mi mirada en el día a día, y cuando por fin habló mi hija, él solo miró de frente una vez, como quien ya se siente dueño de algo, y las conversaciones se detenían cada vez que yo entraba a la sala. La mañana del último día me desperté con el sonido de cierres de maleta. Mi ropa estaba doblada dentro de 2 maletas, mis documentos separados en un sobre pardo. Mis medicamentos estaban separados en una bolsa aparte, organizados con un cuidado que no sabía si interpretar como consideración o como distancia definitiva. «Es mejor así para todos», dijo ella sin mirarme. El sol golpeaba fuerte en la acera cuando llevó las maletas hasta el portón. Sentí el calor subirme por el rostro, pero lo que quemaba de verdad era la traición. No era solo traición, era un robo de mi paz. Me quedé parado ahí, mirando la puerta que yo mismo había pagado, porque mientras ella creía que solo estaba cumpliendo un plazo, yo ya había iniciado un movimiento silencioso que cambiaría completamente el destino de esa casa. Y ella todavía no lo sabía. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Manuel Pineda, y el día que mi hija me puso un plazo, entendí que el mayor error de mi vida no había sido confiar en ella, sino no haberla preparado para vivir sin mí. Fue un martes por la noche. Habíamos cenado casi en silencio, como se había vuelto costumbre en los últimos meses. Alejandro miraba su teléfono. Adriana servía la sopa con esa eficiencia mecánica que a veces uno confunde con tranquilidad. Y otras veces, cuando ya conoce bien a una persona, reconoce como distancia calculada. Yo bebí mi agua. Esperé. Llevaba semanas notando detalles pequeños. La puerta de la habitación que se cerraba cuando yo pasaba por el pasillo. Las conversaciones que se interrumpían en cuanto mis pasos se acercaban a la sala. Los susurros en la cocina que enmudecían de golpe cuando yo aparecía en el umbral. 40 años trabajando en logística me enseñaron algo que la mayoría de la gente aprende demasiado tarde. Los detalles que se ignoran son exactamente los que más importan. Y esos detalles me estaban diciendo con toda claridad que algo se estaba cocinando en esa casa. Esa noche, Adriana dejó su cuchara sobre el plato con un sonido deliberado. «Papá, necesitamos hablar». Alejandro no levantó la vista del teléfono. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién había tomado esa decisión primero. «Te escucho», respondí. «La situación aquí se ha vuelto incómoda. Para todos». Hizo una pausa corta. Se tocó el cabello, un gesto nervioso que le conozco desde niña. «Alejandro y yo necesitamos nuestro espacio, nuestra vida, sin que haya alguien más aquí». Yo la miré fijamente. Ella sostuvo mi mirada apenas 3 segundos antes de bajarla hacia la mesa. «Ya hiciste suficiente, papá», continuó con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. «Ahora déjanos vivir nuestra vida». «¿Cuánto tiempo me dan?», pregunté. «Tienes 30 días. Después de eso, te vas». Alejandro por fin dejó el teléfono. Me miró de frente una sola vez, con la expresión de los hombres que no tienen el valor de decir ellos mismos lo que ya convencieron a otros de decir por ellos. No habló. No necesitó hacerlo. Su silencio era la respuesta más honesta que había dado en años. Yo no grité, nunca he sido de gritar. Me levanté despacio, doblé mi servilleta con cuidado y la dejé junto al plato vacío. «Entendido», dije, y me fui a mi cuarto.
Esa noche no me quedé despierto pensando en la traición. Me quedé despierto pensando en los números, en los documentos, en todo lo que nunca había firmado a nombre de nadie más. La casa valuada en 3.180.000 pesos. Los 672.000 pesos que invertí directamente en el negocio de Alejandro cuando él llegó con un proyecto a medias y yo llegué con el capital completo. La reforma de la cocina y los baños, que costó más de 438.000 pesos y que salió íntegra de mi bolsillo, porque esa era mi casa y siempre quise que estuviera bien. Nunca firmé una donación, nunca transferí una escritura, nunca pensé que necesitaría protegerme de mi propia hija. Durante los 30 días que siguieron, la convivencia fue una obra de teatro sin ensayos ni aplausos. Adriana pasaba junto a mí como si yo fuera parte del mobiliario. Alejandro me saludaba con monosílabos secos. Las comidas se convirtieron en encuentros de miradas esquivas y cubiertos golpeando el plato sin querer. Yo observaba, callaba y actuaba. Hice llamadas que ellos no escucharon. Tuve reuniones que ellos no conocieron. Tomé decisiones que en ese momento nadie en esa casa podía imaginar. La mañana del día 30, el sonido de los cierres de las maletas me despertó antes que el sol. Salí al pasillo. Adriana estaba doblando mi última camisa con la misma precisión con la que alguna vez le enseñé a doblar los mapas de ruta cuando era niña y viajábamos juntos en carretera. Ese recuerdo me cayó en el pecho como piedra. «Ya está todo listo», dijo, sin voltear a verme. Tomé el sobre pardo de la mesita, revisé que mis documentos estuvieran completos. Lo estaban. Hasta en eso había sido cuidadosa. Cargué las 2 maletas hasta el portón. El sol pegaba fuerte. Una vecina, que siempre fue observadora y que todavía tenía mi número desde hace años, detuvo su escoba en seco desde la banqueta de enfrente. El vecino de al lado bajó la manguera. Nadie dijo nada. Nadie necesitaba decirlo. Adriana se quedó en el umbral con los brazos cruzados. «Es mejor así para todos, papá». Yo la miré una última vez. No con rencor, con algo más difícil de nombrar. La certeza tranquila de quien ya sabe exactamente lo que va a ocurrir. «Que te vaya bien, Adriana». El portón se cerró. Levanté las maletas y caminé hacia el taxi que había pedido desde la noche anterior, porque mientras ella creía que me estaba echando de su vida, yo ya había tomado una decisión que ella jamás imaginó. Lo que más duele de la traición no es el golpe, es descubrir que la persona que te lo dio conocía exactamente dónde apuntar. El taxi me llevó a un hotel discreto en una zona tranquila de Monterrey. Nada lujoso, nada que llamara la atención. Una cama limpia, agua caliente y silencio. Eso era todo lo que necesitaba por ahora. Nunca fui hombre de lujo. Soy hombre de control. Dejé las maletas sin desempacar. Me senté en el borde de la cama y abrí el sobre pardo. Ahí estaban todos los documentos que Adriana había separado con tanto cuidado sin saber lo que realmente contenían. La escritura de la casa, los estados de cuenta, los contratos, el papel que firmé cuando invertí en el negocio de Alejandro con mi nombre como único avalista, sin ninguna transferencia de propiedad a su favor. Los revisé uno por uno, despacio, bajo la luz amarilla del cuarto. Todo seguía exactamente como yo lo había dejado, a mi nombre, completamente a mi nombre. Hay cosas que uno aprende cuando pasa 40 años manejando logística de distribución en el noreste del país. Una de ellas es simple pero poderosa. Nunca entregues el control de algo hasta que estés completamente seguro de a quién se lo estás entregando. Yo fui generoso con mi familia, muy generoso, pero nunca fui descuidado. La casa de Monterrey la compré cuando Adriana tenía 16 años y yo todavía tenía el cabello oscuro y las rodillas buenas. 3.180.000 pesos era su valor hoy.
En ese entonces la pagué mucho menos, pero cada peso salió de mi trabajo, de mis madrugadas, de mis años sin vacaciones largas, porque siempre había algo que pagar o algo que ahorrar. Cuando Adriana se casó con Alejandro, yo los recibí en esa casa con gusto genuino. Era mi hija, era mi hogar, era natural, pero natural no significa irreversible. Cuando Alejandro llegó con su proyecto de distribución de materiales de construcción, yo escuché con atención. Tenía lógica, tenía mercado. Le faltaba capital y respaldo. Yo puse 672,000 pesos de mi propio bolsillo como capital directo para arrancar el negocio. Y además, firmé como aval ante el banco para que Alejandro pudiera acceder a una línea de crédito empresarial que solo se abría con mi historial como respaldo. 2 movimientos distintos, 2 compromisos distintos, ninguno de los dos a título de regalo. Pagué también la reforma completa de la casa tiempo después. 438,500 pesos en cocina nueva, baños renovados, fachada repintada, sistema eléctrico actualizado. Lo hice porque la casa era mía y quería que estuviera bien. No porque me lo pidieran, sino porque así soy yo. Adriana nunca lo agradeció de frente, Alejandro tampoco. Con el tiempo entendí que cuando uno da demasiado sin pedir reconocimiento, algunos lo interpretan no como generosidad, sino como obligación. Y las obligaciones no se agradecen, se exigen. Esa noche en el hotel, con los documentos extendidos sobre la cama, sentí con claridad algo que había estado ignorando durante meses. Ellos nunca me vieron como padre ni como socio. Me vieron como un recurso que en su cálculo ya había cumplido su función. El error de ellos fue suponer que yo no lo sabía. A la mañana siguiente me levanté a las 6. Me bañé, me vestí con calma y desayuné en la cafetería del hotel. Huevos, frijoles y café, como siempre. El orden en los hábitos pequeños ayuda a mantener la claridad en las decisiones grandes. A las 9 en punto tenía cita con mi notario. Lo conocía de años atrás, de cuando manejé otros asuntos legales importantes. Hombre serio, discreto, de esos que entienden que su trabajo no es juzgar, sino instrumentar. Yo ya tenía mis contactos. 40 años de vida adulta no pasan sin construir las personas correctas a tu lado. Le expliqué la situación sin dramatismos. Le mostré los documentos. Le hice 3 preguntas concretas. ¿La casa está completamente a mi nombre? Sí. ¿Puedo pedir la sustitución del aval y dejar claro que no autorizaré nuevas renovaciones ni garantías a mi nombre? Sí, siguiendo el procedimiento del banco. ¿Puedo iniciar un proceso de venta sin necesitar autorización de nadie más? Sí, porque nunca hubo transferencia ni copropiedad. Me miró por encima de sus lentes. ¿Quiere proceder con todo esto, don Manuel? Pensé en la cara de Adriana cuando cerró el portón, en el silencio de Alejandro en la mesa, en mis maletas en la acera bajo el sol de Monterrey. Sí, respondí, quiero proceder. Él abrió una carpeta nueva, tomó su pluma y empezó a escribir. Mientras lo observaba, sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. No era furia, no era tristeza, era claridad. Y la claridad, llegado cierto punto de la vida, es el bien más valioso que un hombre puede tener. Porque el documento que el notario comenzó a redactar esa mañana era solo el primero de una serie de movimientos que Alejandro y Adriana jamás anticiparon. Hay una diferencia entre vengarse y corregir un error. La venganza actúa con furia. La corrección actúa con documentos. Yo no quería sonar sabio, solo quería estar a salvo. No lo llamo venganza, lo llamo orden. Salí del despacho del notario con una carpeta delgada bajo el brazo y un peso menos en los hombros. No era euforia lo que sentía, era algo más sereno. La sensación específica de quien camina en la dirección correcta después de haber estado parado demasiado tiempo en el mismo lugar.
El primer movimiento era el más urgente, el aval. Cuando Alejandro solicitó el crédito empresarial para su distribuidora, el banco requirió un respaldo sólido. Alejandro no tenía historial crediticio suficiente, yo sí. 40 años de puntualidad, sin adeudos, sin manchas. Mi firma fue lo que abrió esa puerta. Sin mi nombre en ese contrato, el banco nunca habría prestado ni un peso. Lo que Alejandro nunca explicó claramente a Adriana y lo que ella nunca quiso preguntarme era esto. Yo seguía siendo el aval activo de un crédito empresarial de 847,000 pesos que todavía tenía saldo pendiente. Mi nombre, mi historial, mi responsabilidad. Y ellos me habían puesto las maletas en la acera. El notario me explicó el procedimiento con precisión. Podía solicitar formalmente la sustitución del aval ante el banco, dejando por escrito que no autorizaría nuevas renovaciones ni garantías a mi nombre bajo ninguna circunstancia. El banco no quitaría mi aval de inmediato. Lo que haría era abrir un trámite y suspender la línea de crédito mientras exigía garantías nuevas. Si Alejandro no podía presentarlas dentro del plazo notificado, el crédito entraría en proceso de reestructuración. Lo que eso significaba en términos prácticos era simple. La línea de crédito quedaría congelada de manera preventiva mientras se resolvía la situación. Firmé la solicitud ese mismo día. El segundo movimiento fue la sociedad. Cuando el negocio arrancó, Alejandro me propuso aparecer formalmente como socio minoritario para darle mayor solidez al perfil de la empresa ante proveedores y clientes. Yo acepté, no por interés en el negocio, sino por apoyarlo. Mi participación era del 12%, sin intervención operativa, solo como figura de respaldo. 12%, del que ahora me separé formalmente. Fue una salida limpia, documentada y sin pelear por valor. Hicimos la cesión de mi participación conforme al contrato social, con documento notariado y registro interno de la empresa. Todo dentro del procedimiento correcto. El notario gestionó los papeles con la misma eficiencia de siempre. Yo firmé sin dudar. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más contundente. Llamé a mi asesor financiero, hombre meticuloso que llevaba mis finanzas desde que me jubilé. También era un contacto de años, alguien que conocía mis instrumentos y mis decisiones mejor que nadie. Lo puse al tanto de la situación. Le pedí que reorganizara la estructura de mis recursos, que moviera los fondos hacia instrumentos más protegidos, que actualizara los beneficiarios con instrucciones específicas. Él escuchó sin interrumpir. Al final preguntó, ¿algo más que deba saber, don Manuel? Sí, respondí. Es posible que en los próximos días alguien intente contactarlo preguntando por mi situación financiera. No está autorizado a dar información a nadie. A nadie. Hubo una pausa breve. Entendido, dijo. Alejandro recibiría un aviso del banco en cuanto el trámite quedara registrado. Pedí una comida ligera en el hotel y seguí con mi lista mientras el café se enfriaba en la mesa. Sonó mi teléfono. Era Adriana. No contesté. No por crueldad, sino porque una decisión tomada con claridad no se desarma con urgencia emocional. Sonó 3 veces más en la siguiente hora. La última fue de un número que reconocí como el de la oficina del negocio. Tampoco contesté. Guardé el teléfono, saqué mi libreta y revisé los pendientes. Quedaban 2 movimientos más. Uno legal, uno financiero. Ambos igualmente necesarios. El movimiento legal era preciso y necesario. Adriana y Alejandro seguían ocupando la casa sin contrato alguno, solo por mi autorización verbal de años atrás. Eso tenía que cambiar. El notario redactó una notificación formal en la que se comunicaba mi decisión de revocar la autorización verbal de ocupación y de iniciar, si fuera necesario, el procedimiento legal correspondiente conforme a la ley. No era una amenaza,
Era un procedimiento jurídico redactado en lenguaje técnico, frío y preciso. La carta sería entregada por mensajería certificada al día siguiente. El movimiento financiero era más personal. Tenía una reserva de 1.090.000 pesos distribuida en 2 instrumentos: una cuenta de inversión a plazo fijo y un fondo de ahorro con rendimiento mensual, ambos completamente a mi nombre, sin beneficiarios que pudieran reclamar acceso sin mi autorización. Le pedí a mi asesor que reorganizara esa estructura con instrucciones claras y beneficiarios actualizados según mis deseos. Esa noche dormí mejor que en meses. El cuarto del hotel seguía siendo pequeño. La cama seguía siendo sencilla. Pero la diferencia entre esa noche y todas las anteriores era concreta. Yo había recuperado el control, no con gritos, no con amenazas, con documentos, firmas y procedimientos. A la mañana siguiente, mientras yo desayunaba tranquilo, la notificación formal llegaba a la propiedad en Monterrey. Y en ese mismo momento, en la oficina de la distribuidora, el teléfono de Alejandro comenzaba a sonar con un aviso del banco que él no esperaba recibir. El negocio que había construido con mi dinero y mi nombre estaba a punto de tambalearse. Y él todavía no entendía por qué. Hay estructuras que parecen sólidas desde afuera, pero que por dentro no son más que piezas apoyadas unas sobre otras. Basta con mover una para que todo caiga. Me enteré de lo que ocurrió en la distribuidora no porque alguien me lo contara directamente, sino porque los negocios pequeños en una ciudad como Monterrey hablan solos. Los proveedores se conocen, los bancos se comunican. Y cuando una empresa empieza a tambalear, la señal llega antes que el golpe. Mi asesor financiero me llamó con un reporte breve y preciso. El banco había notificado formalmente a la distribuidora de Alejandro el plazo para presentar garantías o un sustituto del aval. Sin mi respaldo, el perfil crediticio del negocio caía de categoría A a categoría C. Lo que eso significaba en términos operativos era inmediato y brutal. La línea de crédito revolvente quedaba suspendida de manera preventiva mientras se resolvía la situación. 847.000 pesos congelados. De un día para otro, Alejandro usaba esa línea de crédito para pagar a proveedores a 30 días mientras cobraba a clientes a 45. Era el esquema clásico de una empresa pequeña que opera con flujo ajustado. Funciona bien cuando todo está equilibrado. Se rompe en cuanto falta liquidez. Y ahora faltaba liquidez. El primer proveedor en reaccionar fue uno de fuera del estado, de esos que no esperan cuando huelen retrasos. Tenían una factura pendiente de 112.000 pesos con vencimiento esa semana. Al no recibir el pago en fecha, enviaron un correo formal advirtiendo que suspenderían los envíos futuros hasta regularizar el adeudo. El segundo fue un distribuidor local de herrería que llevaba 3 semanas esperando liquidación de una entrega anterior. Cuando llamó a la oficina y Alejandro le pidió una semana más, el hombre fue directo. Alejandro, ya te di 2 semanas. Si el viernes no hay transferencia, mando a recoger la mercancía. Me enteré de los detalles más tarde, a través del propio asesor financiero que conocía a uno de los proveedores afectados. Así funcionan los negocios en una ciudad como Monterrey. Cuando una empresa empieza a tener problemas, la información circula antes que los documentos. Según me contaron, ese día por la tarde, Alejandro cerró la puerta de su oficina y no salió en 3 horas. Cuando salió, tenía la cara de alguien que acaba de entender el tamaño real de un problema. Esa misma tarde, Adriana llamó a mi teléfono 4 veces seguidas. No contesté ninguna, no por crueldad, sino porque una decisión tomada con claridad no se desarma con urgencia emocional. Me mandó un mensaje de texto. Decía: «Papá, necesitamos hablar. Es urgente. Por favor, contesta». Lo leí. Guardé el teléfono en mi bolsillo.
y seguí caminando por el parque donde había ido a sentarme un rato a leer. El aire estaba fresco en Monterrey. Un par de palomas caminaban cerca de mi banca sin prisa. Yo tampoco tenía prisa. Días después, llegó el acuse de la carta notariada. Mi notario me confirmó la entrega por mensaje, acuse recibido. Firmó de conformidad una persona adulta en el domicilio. Esa carta era clara en 3 puntos. Primero, la propiedad en Monterrey, Nuevo León, era de propiedad exclusiva de Manuel Pineda, según escritura pública registrada ante notaría. Segundo, ninguna modificación, venta, hipoteca o cesión podía realizarse sin su autorización expresa. Tercero, se notificaba formalmente la decisión de revocar la autorización verbal de ocupación y de iniciar, si fuera necesario, el procedimiento legal correspondiente conforme a la ley. 3 párrafos, lenguaje técnico, sin amenazas, sin gritos, pero con el peso de todo lo que no se dice entre líneas. Esa noche, según me enteré después, Alejandro y Adriana tuvieron la primera discusión seria en semanas. Él le reclamó que no le había avisado sobre la situación real de los documentos de la casa. Ella le respondió que nunca pensó que su padre llegaría tan lejos. Él le dijo que precisamente ese era el problema, que ella nunca pensó. El viernes, uno de los 4 empleados de la distribuidora, el joven que manejaba los envíos, presentó su renuncia. Dijo que tenía otra oferta. Quizás era verdad. Quizás simplemente olía que el barco empezaba a tomar agua. Días después, las luces de la bodega estuvieron apagadas por primera vez desde su apertura, no porque no hubiera electricidad, sino porque no había mercancía que mover ni pedidos que preparar. Alejandro llegó solo a la oficina, se sentó frente a su escritorio y marcó mi número. Yo vi la llamada entrante, lo dejé sonar. 1 vez, 2, 3. Al 4.º timbre, la llamada se fue al buzón. No era crueldad, era consecuencia. Esa misma semana, los 3 empleados restantes recibieron su liquidación con lo poco que quedaba en caja y con la venta rápida de inventario. No era lo que merecían, pero era lo que había. Y poco después llegó una notificación preventiva del banco dirigida a mí como aval solidario, informando que el crédito seguía en proceso de reestructuración y que, de no regularizarse, podrían avanzar a ejecución. No lo decían de forma alarmista, pero entre líneas, cualquier persona que supiera leer un documento bancario entendía perfectamente lo que significaba. La casa que Adriana creyó que había ganado acababa de convertirse en el centro de un proceso legal que ella nunca imaginó que existía. El tiempo no cambia las cosas por sí solo, pero sí revela con una claridad brutal lo que cada quien construyó y sobre qué lo construyó. Ese primer mes marcó el cambio. Lo que vino después fueron semanas de consecuencias. Mi nuevo departamento estaba en una zona tranquila de Monterrey. Lo renté sin complicaciones. 2.º piso, 48 metros cuadrados. Ventana que daba hacia un árbol de fresno que perdía hojas con una lentitud casi ceremonial. No era la casa que yo mismo había diseñado con el arquitecto años atrás, pero era mío de una manera diferente, más limpia, sin historias encima. Me levanté ese primer mes a las 6 de la mañana todos los días. Me preparaba café, abría la ventana y escuchaba el árbol. Leía el periódico en papel, como siempre. Salía a caminar 40 minutos. Regresaba, desayunaba, revisaba mis documentos. Era una vida ordenada, silenciosa y sorprendentemente ligera. No era lo que Adriana imaginó cuando puso mis maletas en la acera. Ella, estoy seguro, pensó que yo estaría devastado, que llamaría suplicando volver, que el golpe emocional me doblaría de una manera que los años y el orgullo no me dejarían recuperar fácilmente. Me conoce menos de lo que cree.
Mientras yo caminaba cada mañana, la propiedad en Monterrey vivía una realidad completamente distinta. Lo supe por distintos canales. El notario me mantenía informado de los movimientos legales. Mi asesor financiero monitoreaba las notificaciones bancarias relacionadas con el crédito. Y una vecina que siempre fue observadora y que todavía tenía mi número desde hace años, me llamó una tarde. Don Manuel, no sé si es mi lugar decirle esto. Dígame, es que la Adriana la he visto muy mal. Ayer estuvo llorando en el jardín como media hora y el Alejandro salió muy temprano con una caja de cosas de la oficina. Grande, como de mudanza. La bodega de la distribuidora había cerrado definitivamente. Los proveedores tenían adeudos pendientes por 240,000 pesos en total. El crédito bancario seguía en proceso de reestructuración sin resolución a la vista. Alejandro había pasado de ser el hombre que quería independencia financiera a ser un hombre con deudas, sin negocio y sin el respaldo del único nombre que alguna vez le abrió puertas. El mío. Adriana lo sabía. El notario me confirmó que ella había llamado a su despacho preguntando por opciones. Él fue correcto y profesional. Le informó que cualquier decisión sobre la propiedad dependía exclusivamente del propietario registrado, es decir, de mí. Fue una tarde entre semana cuando vi el nombre de Adriana en la pantalla de mi teléfono. La primera vez lo dejé sonar. La segunda, algo me hizo no silenciarlo del todo. A la tercera llamada contesté. «Bueno». Silencio breve. Luego una voz que reconocí de inmediato, aunque sonaba diferente. Más apagada, más pequeña. «Papá». No respondí de inmediato. Escuché la respiración al otro lado, irregular, contenida. «Papá, necesito verte, por favor». Afuera de mi ventana, el fresno movía sus ramas con el viento frío. Una hoja se desprendió y cayó despacio, girando, hasta desaparecer de mi vista. «Está bien», dije finalmente. «¿Sabes dónde estoy?» Corté la llamada. Esa tarde limpié el departamento con calma. Acomodé los libros del librero por tamaño, como me gusta. Preparé una jarra de agua fresca con limón. Puse 2 vasos en la mesa pequeña junto a la ventana. No era un gesto de bienvenida calculado. Era simplemente quien soy. Un hombre que recibe a las personas con orden, aunque lo que venga a decirle esa persona lo haya herido de una manera que ningún orden puede reparar completamente. Al día siguiente llovía. Una llovizna fina que llegó sin avisar y sin comprometerse a nada. Las calles se oscurecieron un poco. Los colores se apagaron. El sonido de los pasos cambió sobre el pavimento mojado. Yo estaba sentado junto a la ventana con mi café cuando escuché el motor de un coche que se detenía abajo. Luego, pasos en la escalera. Lentos, como de alguien que camina hacia algo que no sabe cómo enfrentar. El timbre sonó una vez. Me levanté sin prisa. Caminé hasta la puerta. Puse la mano en la manija. Y antes de abrirla, respiré profundo. No de nerviosismo, sino de la conciencia plena de que lo que ocurriera del otro lado de esa puerta definiría, de una vez y para siempre, el tipo de relación que tendríamos de aquí en adelante. O si tendríamos alguna. Abrí la puerta. Adriana estaba ahí, con los ojos rojos, la ropa mojada por la llovizna, y una expresión que en todos los años de su vida nunca le había visto. Hay palabras que uno espera escuchar toda la vida, y cuando finalmente llegan, ya no significan lo que uno pensaba que significarían. La hice pasar, no la abracé, no la invité a sentarse con efusividad, simplemente me aparté del umbral y señalé la silla junto a la ventana. Ella entró despacio, mirando el departamento como quien entra a un lugar desconocido, aunque reconoce los objetos. Mi sillón de lectura, el librero ordenado, la cafetera italiana sobre la estufa, cosas que había visto toda su vida en distintas habitaciones de distintas casas,
cosas que nunca valoró hasta que dejaron de estar en la suya. Se sentó, dejó el bolso en el suelo, se quitó la chamarra mojada y la colgó en el respaldo con un gesto automático. Sus manos temblaban levemente, no de frío. Yo me senté frente a ella. Puse los 2 vasos de agua sobre la mesa. No dije nada. Adriana miró el agua, luego me miró a mí. Y entonces, sin anuncio, sin preparación, comenzó a llorar. No fue el llanto controlado de quien quiere parecer arrepentido. Fue el llanto feo y ruidoso de quien ya no puede sostener el peso de lo que cargó demasiado tiempo. Los hombros encogidos, la respiración entrecortada, las manos tapando la cara como si pudiera esconderse dentro de ellas. Yo la observé, sin moverme, sin hablar. Esperé. Cuando el llanto se fue calmando, ella tomó el vaso de agua con ambas manos y bebió despacio. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Se acomodó el cabello hacia atrás. «Papá», empezó con la voz todavía rota. Yo no quería que llegara a esto. Silencio. «Fue Alejandro», continuó. «Él me convenció de que necesitábamos ese espacio, que mientras tú estuvieras en la casa nunca íbamos a crecer como pareja, que siempre habría una dependencia, una deuda emocional que nunca nos dejaría ser libres». Escuché cada palabra con atención, no para encontrar en qué contradecirla, sino para entender exactamente lo que me estaba diciendo y lo que no. «Me dijo que tú lo entenderías», siguió, «que eras un hombre práctico, que con tu reserva y tu pensión estarías bien en cualquier lugar, que no te estábamos abandonando, solo reorganizando. Guardé esa palabra en algún lugar de la mente para no perderla. «Alejandro no vino hoy», dije en voz baja, casi para mí mismo. Ella bajó la vista. «No quiso venir», respondió. No me sorprendió. Alejandro sabía que conmigo no podía manipular. Con Adriana había funcionado durante años. Conmigo, nunca. Y él lo sabía. «Papá, el negocio se cayó. El banco nos está presionando. Si no presentamos garantías dentro del plazo, van a avanzar con el proceso. No sé qué vamos a hacer. No sé a dónde vamos a ir». Se le quebró la voz. «Necesito que me ayudes. Necesito que hables con el banco, que pongas tu aval otra vez, solo para salvar la situación, solo para que tengamos tiempo de resolver». Yo la dejé terminar. «Adriana». Mi voz fue tranquila, pero fue suficiente para detenerla. Ella me miró. «Cuando me pusiste las maletas en la acera, ya lo habías pensado con anticipación». El silencio que siguió duró quizás 5 segundos. Pero fue uno de esos silencios que pesan como 1 hora. Ella bajó la mirada. «Sí», dijo, casi en un susurro. «¿Cuántos días antes?» Pausa. «Casi 2 semanas. 2 semanas». Mientras yo desayunaba en esa mesa, mientras veía las noticias en ese sillón, mientras dormía en ese cuarto, ella ya había decidido. No fue un impulso, no fue una reacción. Fue una decisión planificada, revisada y ejecutada con la misma frialdad con la que dobló mis camisas esa mañana. «Papá, por favor, sé que me equivoqué, sé que lo hice mal, pero no puedo perder la casa». «No es tu casa», dije. Ella parpadeó. «Nunca lo fue, Adriana. Fue siempre mi casa. Yo nunca te la di. Nunca firmé nada a tu nombre. Nunca hice una donación. Tú viviste en ella porque yo te lo permití, porque eres mi hija y porque creí que eso significaba algo para ti. Papá, te escuché. Ahora escúchame tú a mí». Ella cerró la boca. «Hace semanas inicié un proceso legal que ya no depende de una llamada telefónica ni de una conversación en un departamento. Hay documentos firmados, procedimientos en curso y decisiones tomadas que no se revierten con lágrimas». Su rostro cambió. La súplica se mezcló con algo parecido al miedo. «¿Qué decisiones?». Yo la miré con la misma calma con la que había firmado cada documento en el despacho del notario.
con la misma serenidad con la que había caminado cada mañana mientras su mundo se desmoronaba. Eso, dije, te lo voy a decir hoy. Me levanté. Fui a mi librero. Tomé una carpeta delgada que había dejado ahí desde la mañana, como si supiera desde siempre que este momento llegaría. La puse sobre la mesa frente a ella. Ella la miró sin tocarla, como si tuviera miedo de lo que había adentro. Y tenía razón de tenerlo. Porque lo que esa carpeta contenía no era una segunda oportunidad, era el anuncio de una decisión que ya era irreversible. Hay momentos en que el silencio de un hombre dice más que cualquier discurso, y hay decisiones que, una vez tomadas, no necesitan explicación, solo comunicación. Adriana abrió la carpeta despacio. La vi leer la primera página. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron las palabras que cambiaban todo. No fue un grito, no fue un colapso. Fue algo más profundo y más difícil de ver. El rostro de una persona que acaba de entender, con una claridad que ya no tiene remedio, el tamaño real de lo que perdió. La primera hoja era la carta de intención de venta. La propiedad en Monterrey, Nuevo León, valuada en 3.180.000 pesos. Proceso de venta iniciado a través de notaría pública. Comprador potencial ya identificado. Firma de escritura programada con una condición clara, entrega del inmueble libre y con posesión formal antes de la firma. Adriana levantó la vista. ¿La vas a vender? Ya la estoy vendiendo, respondí. Ella sacudió la cabeza despacio, como si el movimiento pudiera reordenar lo que acababa de leer. Papá, ahí vivo. Ahí tengo mis cosas. No puedes simplemente... Puedo, dije. Es mi propiedad. Siempre lo fue. Tú lo sabías y elegiste ignorarlo. Pero ¿a dónde voy a ir yo? ¿A dónde va a ir Alejandro? No tenemos... Eso... La interrumpí con suavidad, sin crueldad, pero sin titubeo. Es exactamente la pregunta que yo me hice parado en esa acera con 2 maletas a mis pies. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No fue el silencio incómodo de quien busca palabras. Fue el silencio pesado de quien finalmente entiende que las palabras ya no alcanzan. Adriana cerró la carpeta. La dejó sobre la mesa. Puso las manos encima como si necesitara algo donde apoyarse. ¿Y el dinero? Preguntó con la voz muy baja. 3.180.000 pesos, dije. De eso, 847.000 irán a liquidar el crédito bancario pendiente, porque ese aval sigue siendo mi nombre y no voy a manchar 40 años de historial crediticio por una decisión que tomaron otros. El resto queda en mis manos. Ella procesó los números en silencio. ¿Y el dinero que pusiste en el negocio? Los 672.000 pesos. Hice una pausa breve antes de responder. Los perdí, dije. Legalmente podría haber iniciado una acción civil para recuperar parte de esa inversión. Pero el costo emocional y el tiempo que implicaría un proceso judicial no compensaban el desgaste. Elegí perder dinero antes que perder años más en tribunales. Adriana apretó los labios. Vi que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no llorar otra vez. Papá, Alejandro está dispuesto a cambiar. Dice que entiende que se equivocó, que quiere hablar contigo, que si le das otra oportunidad. Adriana, ella se detuvo. Alejandro no está aquí. Tú sí. Y lo que me estás pidiendo no es que perdone un malentendido. Me estás pidiendo que ignore que durante semanas los dos actuaron a mis espaldas, que decidieron cuándo y cómo sacarme de mi propia casa, que pusieron mis medicamentos en una bolsa de plástico como si fuera un estorbo que empacar. Y ahora, porque las consecuencias llegaron, quieren que todo vuelva a ser como antes. No tiene que ser como antes, solo... No. La palabra fue firme, sin enojo, sin drama, firme. No vuelvo atrás, no retiro los documentos, no reintegro el aval, no suspendo la venta,
Adriana me miró con los ojos llenos otra vez, pero esta vez no era solo tristeza. Era también algo parecido a la comprensión dolorosa de quien finalmente ve a su padre no como un recurso disponible, sino como un hombre completo con dignidad propia. ¿Entonces qué? ¿Se acabó todo? ¿Ya no somos familia? Respiré profundo. Eso depende de ti, no de los documentos, no del dinero, de ti. Ella frunció el ceño levemente. Yo no dejé de ser tu padre el día que cerraste ese portón. Continué, pero dejé de ser el hombre que acepta cualquier trato con tal de mantener la paz. Eso se terminó. ¿Qué quieres entonces? Nada que puedas darme hoy, ni mañana. El respeto no se negocia en una tarde lluviosa cuando las cosas ya salieron mal. Se construye, despacio, con hechos, no con palabras de emergencia. Adriana tomó su chamarra del respaldo de la silla. Se levantó despacio. Recogió su bolso del suelo. Estaba a punto de caminar hacia la puerta cuando se detuvo. ¿Y dónde vamos a vivir? Tienen ingresos, tienen edad y salud para trabajar, tienen opciones. Hice una pausa. Igual que yo tenía opciones cuando me dejaron en esa acera. Ella asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero fue el primer gesto genuino que le vi desde que entró por esa puerta. Sin cálculo detrás, sin estrategia, solo una hija que finalmente escuchó a su padre. Caminó hasta la puerta. Puso la mano en la manija. Se detuvo una vez más, sin voltear. ¿Puedo llamarte? Yo consideré la pregunta con honestidad. Sí, respondí, cuando quieras hablar. No cuando necesites algo. Ella asintió de nuevo. Abrió la puerta, salió al pasillo. Sus pasos bajaron la escalera despacio, desapareciendo entre el sonido de la llovizna que seguía cayendo afuera. Yo me quedé parado en el centro del departamento. No sentí alivio inmediato. No sentí victoria. Sentí algo más honesto y más difícil de nombrar. La sensación específica de un hombre que acaba de decir exactamente lo que tenía que decir, de la manera en que tenía que decirlo, en el momento en que tenía que decirlo. Sin gritar, sin humillar, sin manipulación, solo la verdad, dicha con calma, sostenida con hechos. Mañana el notario confirmaría la firma de escritura. Y yo, por primera vez en muchos años, no sentiría que perdía algo. Sentiría que me estaba liberando de algo que hacía tiempo había dejado de ser un hogar para convertirse en una mentira bien decorada. Hay libertades que uno no sabe que perdió hasta que las recupera. Y hay pérdidas que con el tiempo resultan ser el mejor regalo que la vida pudo haberle dado. La firma de la escritura fue una mañana entre semana. El despacho del notario olía a café recién hecho y papel. Luz blanca entrando por las ventanas altas. El comprador era un matrimonio joven, él ingeniero, ella arquitecta. Me dieron la mano con firmeza. Tenían planes para la casa. Querían ampliar la terraza trasera y convertir el cuarto del fondo en estudio. Yo les deseé suerte con genuina sinceridad. Antes de la firma, Adriana había entregado voluntariamente la posesión del inmueble. Fue doloroso, pero lo hizo antes de que el proceso escalara. Sin escenas, sin resistencia. Solo las llaves en un sobre y la puerta cerrada por última vez. Eso también me dijo algo sobre ella. Que en el fondo, cuando no había más opciones, sabía reconocer la realidad. Firmé donde me indicaron. 3.180.000 pesos. 40 años de trabajo convertidos en números sobre un estado de cuenta. El notario me entregó el comprobante de transferencia con su eficiencia de siempre. Yo lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi saco. Salí a la calle sin mirar atrás. Caminé sin rumbo fijo durante un rato. Las calles del centro de Monterrey a esa hora tienen un ritmo particular. Gente que va al trabajo, comercios que abren, el olor a pan en alguna esquina, el sonido del tráfico mezclado con voces y música saliendo de algún local. Me senté en una banca del centro. Saqué el comprobante del bolsillo. Lo miré.
No pensé en la casa. Pensé en la mañana en que la compré, con las manos temblando de emoción mientras firmaba el primer contrato grande de mi vida. Pensé en mi esposa Carmen, que ya no está, caminando por esos cuartos vacíos antes de que llegaran los muebles, imaginando en voz alta cómo quedaría todo. Pensé en Adriana de niña, corriendo por el jardín con los zapatos llenos de tierra. Esos recuerdos eran míos. Nadie me los había quitado. Nadie podía. La casa era madera, concreto y vidrio. Los recuerdos eran otra cosa completamente. Con los 847,000 pesos liquidé el crédito bancario en su totalidad. El crédito aún estaba en proceso de reestructuración cuando llegó la venta. Actué antes de que avanzara a ejecución. Mi nombre quedó limpio, sin adeudos, sin vínculos, sin avales pendientes. 40 años de historial crediticio intactos como siempre estuvieron. El resto lo distribuí con la metodología que mi asesor financiero y yo habíamos planeado semanas atrás. 1,180,000 pesos en un fondo de inversión a mediano plazo, con rendimiento mensual. 580,000 en un instrumento de renta fija a 3 años. Los 573,000 pesos restantes quedaron disponibles en cuenta corriente para gastos y liquidez inmediata. Sumado a lo que ya tenía reorganizado antes de la venta, ahora contaba con una estructura financiera sólida, sin deudas y sin compromisos con nadie, sin extravagancia, sin miedo, que es exactamente la combinación que uno busca a cierta edad. Alejandro dejó Monterrey semanas después. Me enteré por la misma vecina observadora que siempre me tenía al tanto. Dijo que se fue con cajas a casa de su madre en otra ciudad, que Adriana no se fue con él, que hubo discusiones fuertes los últimos días antes de que la pareja compradora llegara a tomar posesión del inmueble, ya libre tal como se había acordado en la escritura. No sentí satisfacción al escucharlo. Sentí algo más parecido a la tristeza tranquila de quien ve confirmarse lo que ya sabía desde antes, que Alejandro nunca fue el problema central. El problema central fue la decisión que Adriana tomó de elegirlo a él sobre su propio padre. Esa decisión la tomó ella, con plena conciencia. 2 semanas antes de poner mis maletas en la acera, Adriana me llamó un domingo por la mañana, semanas después de su visita al departamento. No llamó pidiendo nada, solo habló. Me contó que estaba buscando trabajo, que había hablado con una conocida que tenía una agencia de diseño, que estaba pensando rentar un departamento en una zona más accesible. Yo escuché. Al final le pregunté cómo estaba durmiendo. Hubo una pausa. Mejor, dijo, aunque todavía no bien del todo. Eso mejora, respondí. ¿Cómo lo sabes? Porque yo tampoco dormía bien hace unos meses, y ahora sí. Hubo un silencio entre los dos que no fue incómodo. Fue el silencio de 2 personas que se conocen bien, que se han lastimado y que están encontrando despacio y sin forzarlo la manera de seguir hablándose sin pretender que nada pasó. No es perdón instantáneo, no es reconciliación de telenovela, es algo más real, más adulto, más honesto. Ese domingo, después de colgar, salí a caminar como siempre. El parque cerca de casa estaba quieto a esa hora. El fresno de mi ventana había perdido sus últimas hojas esa semana. Las ramas quedaron limpias contra el cielo azul. Caminé despacio, sin prisa, con las manos en los bolsillos y el aire frío en la cara. Pensé en todo lo que había perdido en esos meses. Una casa, una ilusión sobre mi hija, 672,000 pesos que elegí no pelear en tribunales. La idea de que la familia que uno construye tiene la misma solidez que los muros que uno paga. Luego pensé en lo que había encontrado. Claridad, control, orden, el derecho de tomar mis propias decisiones sin pedirle permiso a nadie ni justificarme ante nadie.
La certeza de que con salud, con recursos y con la mente despierta, un hombre puede empezar de nuevo sin que eso sea una derrota. Entendí que el respeto no se pide, se sostiene. Empezar de nuevo es a veces el acto más valiente que existe. Me detuve en el punto más alto del parque. Desde ahí se veía buena parte de la ciudad, los cerros al fondo, las torres, el movimiento pequeño de los coches allá abajo. Monterrey, mi ciudad desde siempre. Seguía siendo mía aunque ya no tuviera esa casa a mi nombre. Saqué el teléfono del bolsillo. Tenía un mensaje del notario confirmando que todos los procesos habían concluido satisfactoriamente. Un mensaje de mi asesor con el primer reporte de rendimientos del Fondo Nuevo y un mensaje de Adriana que solo decía: «Buenos días, papá». Le respondí con 2 palabras: «Buenos días». No más, no menos. Porque la reconstrucción de algo verdadero no comienza con discursos largos ni con promesas grandes. Comienza exactamente así, con un saludo en la mañana, con la disposición de intentarlo, con la honestidad suficiente para no fingir que todo está bien cuando todavía no lo está. Guardé el teléfono. Seguí caminando. Esa mañana el sol era más suave, no quemaba, calentaba con una discreción amable, como si supiera que a ciertas edades uno agradece más el calor suave que el intenso. Caminé por ese parque 40 minutos más, sin apuro, sin peso encima, sin maletas en la acera, solo yo, mis pasos y la certeza tranquila, construida con documentos y decisiones y silencios bien sostenidos, de que nadie, absolutamente nadie, me había echado de ningún lugar importante. Porque el lugar importante nunca fue esa casa. Siempre fui yo mismo, y eso no cabía en ninguna maleta. No me echaron